Luego de 3 días en el páramo de las Hermosas, yo venía ya de regreso cuando en el pueblo me encontré a la señora Yolanda. Buenas tardes, yo me llamo Yolanda Collazo Solaya, soy chaparraluna de cepa, estoy acá en San José Las Hermosas con el fin de subir hasta el páramo, hasta las lagunas. Ella es una mujer interesante, se dedicó desde muy joven a los negocios y entre tantos emprendimientos, panaderías, cafés, una cosa y la otra, tiene ahora en mente el turismo. Turismo en los 4 municipios PD del sur del Tolima, pero también estoy con la intención de hacerme un hotel. En tierras de su propiedad tiene 2 atractivos turísticos. Me invitó a conocerlo, intercambiamos contactos, ella empezó a subir la montaña y yo seguí hacia Chaparral. Aquí vamos, ya estamos por ahí a 1 hora de Chaparral. Ahora está lloviendo muchísimo, pero ahí vamos, todo bien. La gente muy buena, para qué conversa uno, con el otro, con el que se sea y divinamente bien. Me metí a un hotel a editar algunos videos durante varios días. Cuando ya estaba libre, me comuniqué de nuevo con doña Yolanda. Ella me puso en contacto con 2 colaboradores suyos, Tiberio y Orlando. Tiberio es un hombre calmado y confiable, sabe muchas historias, cuentos de espantos que habitan en el interior de las cuevas, hasta de huacas que arden como si una montaña se estuviera quemando. Orlando es más joven, es impulsivo y orgulloso, pero también servicial. Fuimos los 3 a ver el río Apa. Ya, muy buenos días. Ay, me cae la cámara. Estamos por acá en el charco de Apa. Por acá un lugar muy bonito para venir a recrearse. A quizás medio kilómetro de Chaparral se encuentran estas 2 bellezas, el Salto Apa, un pequeño monstruo de unos 20-30 metros. Me contaron que hace muchos años una niña se perdió y apareció en una cueva junto a este salto. La encontró el ejército luego de que el pueblo lamentara su pérdida durante varios días. Unos decían que se la había llevado el Moan. Otros dicen que a la niña se la había llevado la madre de agua. Esta criatura se convierte en pescado, atrae a los niños, juega con ellos y hace que la sigan hasta que se pierdan. Si quieres recrearse caminando también, pues por aquí hay muchos senderos. Esto es montaña virgen. Esto es montaña que lleva mucho tiempo por acá sin ser transitado. Viene la gente a cortar leña, una que otra vara por ahí, pero ya es limitado. ¡Wow! Nomás hasta ahí. Arriba del salto está el charco. También tiene sus misterios. Dicen que debajo de la pequeña caída de agua, las rocas forman una caverna tan profunda que nadie sabe hasta dónde llega. Luego subimos a la casa que construye la señora Yolanda. Piensa hacer un estadero, caminos, una garrucha, sembrar árboles y cultivos de pan coger. También tiene en mente hacer un hotel para la comunidad LGBTI. Aquí el proyecto es de sembrar desde bichuela en adelante, porque haya comida para el pueblo. Aquí por el momento pues Chaparral está bueno. Este ha sido un pueblo sano. Buena comida, café, cacao, de todo. Aquí hay mucha estadera ahora. Sí, hay Tuluní, aquí Santana, todo eso son para los que vienen de turismo, vienen a... ellos les gusta mucho Chaparral por eso, por el turismo, que ellos vienen acá y salen sin precaución para donde sea, a su paseo y todo muy bueno. Charlando con don Tiberio y Orlando fue surgiendo la idea de visitar las cuevas de Tuluní. Ninguno de los 2 había estado allá, pero ambos se creían perfectamente capaces de llegar allí. Y yo, como dice un querido humorista mexicano, lo hice por la anécdota. Armamos viaje, acordamos la hora y hasta el otro día. Llovió muy fuerte durante toda la noche y amaneció el día gris. La cita era a las 7 de la mañana en la casa de la señora Yolanda. Orlando apareció muy puntual a las 8. Llevaba a su novia y a su hermana. Vamos para las cuevas de Tuluní. Vamos a Orlando. Yo estoy Deina. Sí, allá es mi hermana. No, 20 minutos allá a Tuluní. A la entrada. Y de ahí caminamos unos cuantos. Y de ahí para allá, por ahí una media hora. En la entrada hay una comunidad que se formó hace unos 15 años más o menos, con personas que huían de la violencia y encontraron acá una oportunidad para armar unas casitas y tratar de sobrevivir
como peones, mineros artesanales o cualquier oficio que saliera. Guardamos la moto en una de las casas y seguimos a pie. Son las 8:30 de la mañana y vamos para las cuevas de Tuluní. ¿Vamos? Según creíamos, el camino tomaría 15 minutos. Deben tomar al menos una hora a buen paso, conociendo el camino y con el camino seco. Y aquí señala que de aquí para allá quedan las cuevas de Tuluní y por esta se desvía para las cuevas de Copete. Y entonces vamos para Tuluní. No conocíamos el camino. El guía, don Tiberio, iba atrás, dejándose llevar de Orlando, que no conocía el camino, pero que estaba seguro de saber dónde era. Gracias a las malas indicaciones que llevábamos, pronto nos desviamos del camino. Por ahí un limón y salero, por ahí un caminito, pues una calladita, ahí nomás el camino trillado, Y unos mineros artesanales nos dijeron que debíamos pasar el río, seguir hacia adentro del monte, buscar un árbol de limón y ahí estaría el camino real que nos llevaría a la cueva. Fácil, ¿cierto? Pues no. Lo primero era cruzar el río sin puente. Como ha llovido tanto, los ríos están crecidos y turbios, pero al agua patos, con todo y ropa y equipos. Yo llevaba casi todas mis cámaras y un dron. Y Marlene, la hermana de Orlando, no sabía nadar. Eso sí era preocupante. Orlando pues es aún joven y ágil. Deina, su novia, también es bastante ágil. Don Tiberio ni se diga, parece un felino en el monte y una nutria en el agua. Él ha bajado ríos como este prendido de un tronco. Ha pasado semanas enteras pescando y haciendo algo de minería artesanal. Bueno, señores, nos estamos metiendo al agua, así que vamos a ver cómo nos va. Yo tengo muchos aparatos. Muchos aparatos. Ya lo logramos. Bueno, luego de pasar el río, nos perdimos. Seguimos caminando empapados, con las botas llenas de agua y arena. No encontramos el bendito árbol de limón ni el camino y tuvimos que atravesar el monte durante más de una hora. Nos llovió, además empezó a tronar muy fuerte. Y aún peor, era muy probable que el nivel de las aguas del río llegara a niveles imposibles de cruzar y nos dejara aislados. Orlando y Tiberio fueron muy valientes, abrieron camino en el monte entre bejucales y matas espinosas. También Marlene y Deina se portaron supremamente valientes, caminaban a muy buen paso y no se quejaban de nada. Sabían que no íbamos bien, pero siguieron adelante. Al fin, luego de mucho bregar, de pasar rocas y montes, barrancos, barro, quebradas, llegamos justamente al punto donde el camino real se encuentra con un puente. Si hubiéramos seguido un poquito más adelante, unos metros, no habíamos encontrado el camino. Ahora debíamos pasar este tipo de puente. En realidad le dicen hamaca, y es que la experiencia es casi como caminar sobre una hamaca. Se pisa sobre una guadúa, se sostiene uno de dos cablecitos. Cualquier cosa que se caiga va a dar al río Tuluní para siempre. La cremallera de mi maleta estaba molestando. Podía abrirse en cualquier momento y botar mis cosas. Yo no lo sabía en ese momento, pero ya había perdido el soporte de una de mis cámaras. Uy, claro, que da miedo. Uno cree que se está fijamente en el puente y uno cree que es que el puente está yendo hacia arriba. El día de hoy nos cogió un poquito crecido el río. Ya, confiando en Dios, ya voy por fuera. Wow, hay que concentrarse mucho en el agua porque pierden la estabilidad. Creo que hay palos que ya se quebraron, como este, y ya está quebrado.
Todos pasamos la hamaca sin problemas. Atravesamos un potrero y encontramos el río nuevamente. Una flecha apuntaba directamente hacia el río. El camino debería seguir por el río, pero por alguna razón, Don Tiberio nos llevó en río abajo. Reconocí unas piedras que había visto en unos videos. Sabíamos que estábamos cerca, pero yo no sabía por dónde entrar. Luego supimos, después cuando nos estábamos regresando, gracias a unos vaqueros, que la cueva estaba a 200 metros de esas piedras. Pero de todos modos el río estaba muy crecido y no hubiéramos podido bajar. Encontramos un campamento abandonado. A veces los mineros pasan semanas en los ríos trabajando. Don Tiberio supuso muy bien que la entrada de la cueva estaba más abajo, pero como no podíamos entrar por el río, nos metimos por el monte arriba y nos perdimos durante 1 hora. No podemos no estar perdidos. Tuvimos que regresarnos, cansados y con el rabo entre las piernas. Almorzamos junto al río y decidimos hacerle caso después a la flecha, pasar el río. Pero el Tuluní había crecido más que cuando lo pasamos por la mañana. Pero el nivel del agua ya cubría totalmente a Marlene y a Deina. El agua les dio hasta el cuello y se regresaron. El susto de hundirse y lo tarde que era, ya casi las 3 p.m, hizo que ellas no intentaran más volver a pasar el río. Nos dijeron que pasáramos nosotros y que ellas nos esperaban, pero Orlando no las quiso dejar sola y decidimos regresarnos todos. Y lo que hay que tirarse uno bien arriba para uno no luchar contra la corriente y no te dejes seguir. Así salimos por allá abajo, pero... Hoy nos ganó esto, pero con esta no se queda el río, con esta no se queda Tuluní. Pasamos nuevamente la hamaca. Deina encontró en el camino el soporte que yo había perdido. Encontramos 2 hombres que habían cruzado el río a caballo. Nos dieron varias indicaciones. Ahí fue cuando supimos lo lejos que habíamos estado y también lo cerca de las cuevas, a 200 metros. Pero con ese río tan bravo no hubiéramos podido ingresar. Lo único que podemos hacer es esperar el verano. No podemos ingresar en esta época de lluvias, es imposible. Seguimos el camino real, encontramos nuevamente el río y estaba tan crecido que no lo pudimos cruzar. Está muy crecido, los señores que venían a caballo no se atrevieron a pasar. Es que miren cómo está esta vaina. Ni siquiera los jinetes se atrevieron a entrar. Orlando y Tiberio encontraron el camino que siguieron los jinetes. Caminamos junto al río casi más de 1 hora y llegamos a una gran arrocera. Tuvimos que pasar por unos pantanales muy difíciles. El pie se hunde, el barro atrapa los pies y uno debe hacer fuerza a cada paso para liberar la pierna y volver a dar otro paso. Conquistamos el barrial. Parece que sí. Fueron las piernas como si uno estuviera levantando pesas. Al fin salimos a una hacienda y encontramos la vía principal. Subimos un poquito hasta encontrar la entrada y fuimos a sacar las motos. Tomamos gaseosa, que era lo único que había en la tienda, y rematamos el pan que nos quedaba. Llovió durante todo el camino de regreso al pueblo. Llovió de noche, llovió al otro día por la mañana y siguió lloviendo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en otra aventura o desventura. Esperemos que sea aventura. Chao, chao.